Los trabajos de investigación sobre niñez migrante se estudian desde diversas perspectivas. Uno de los enfoques tiene que ver con sus trayectorias de migración, cuando luego de vivir en México regresan a Estados Unidos o viceversa, y cómo es este proceso, particularmente en relación a la inserción escolar, a la integración en la vida en otro país y al impacto que esto tiene en sus vidas y en las de sus familias. Hoy en Diálogos desde la Frontera hablaremos con un especialista que siguió la trayectoria de un grupo de menores migrantes en este proceso y nos platicará todo al respecto. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a hablar de las trayectorias migratorias y educativas de menores migrantes transnacionales y para ello hoy tenemos en el programa a la doctora Betsabe Román González. Es doctora en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey con una especialidad en Antropología Social por el CIESAS Noreste y especialista en temas de niñez transnacional. Actualmente es postdoctorante en el Centro de Estudios entre Estados Unidos y México, US Mex Center de la Universidad de California en San Diego. La doctora Román recientemente presentó un estudio longitudinal sobre los menores migrantes y de eso vamos a platicar hoy con ella. Bienvenida, Betsabe. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues me gustaría como para poder empezar el programa y para quienes nos estén viendo, que no estén familiarizados con estos temas, pues que sí son de repente muy inherentes a la frontera, que nos platiques un poco sobre este estudio que hiciste, que es un enfoque etnográfico, entonces también eso lo hace muy particular y bueno, que nos des como el contexto de esta investigación. Ok, mi estudio es un estudio longitudinal y multisituado. Empezó cuando empecé el doctorado en el 2012, entonces ya llevo 6 años haciendo un seguimiento de 10 niños y niñas. Empecé en el estado de Morelos porque ahí pude identificar una base de datos que nos dio el Programa Binacional de Educación Migrante de Morelos y entonces pude identificar a varios niños en diferentes escuelas del estado. Y después de ahí hice un contacto con las madres y padres de familia para ver si me dejaban entrar a sus casas y hacer el seguimiento más de cerca. Y bueno, esa parte fue un poco difícil porque hacer trabajo con niños es un poco complicado, pues porque te tienes que acercar a ellos, tienes que hacer algunas preguntas personales, ¿no? Y entonces de las 35 entrevistas que hice al principio, pues solamente 6 familias me dejaron entrar a sus hogares y pues hasta la fecha sigo haciendo el estudio. Es uno de los estudios únicos en el país que es longitudinal y sobre todo con niños. Entonces empecé con las trayectorias de retorno de las familias de Estados Unidos a México, pero después de 6 años pues ya tengo trayectorias diferentes porque algunos niños ya sea que se movieron en el mismo estado o en el país, en México, y otros que regresaron de México a Estados Unidos. Entonces, para entenderlo mejor, tú contactaste a un grupo de personas en Morelos y fuiste a seguir la vida de esos niños. ¿Son niños que vivieron en Estados Unidos y regresaron a México con sus familias o cuáles eran las características de estos niños? Sí, al principio eran 2 características principales. Una eran aquellos que son de retorno, que son aquellos niños que nacen en México, se van del país a los 2, 3 años de edad a Estados Unidos con sus papás y bueno, regresan a México después de 12, 11 años de haber vivido en Estados Unidos. Esos son los niños de retorno. Y el otro grupo de niños migrantes son los binacionales, que son los nacidos en Estados Unidos y que cuando yo empecé mi estudio era la primera vez que vivían en México. Es decir, los papás son retornados, pero ellos es la primera vez que llegan al país. ¿De qué edades eran los niños? Cuando empecé el estudio, la niña más chica tenía 8 años y el más grande tenía 13. ¿Y lo seguiste durante 6 años, estando tú allá en Morelos? No, yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, y hacía visitas cada 2, 3 meses a Morelos para hacer el seguimiento. Y bueno, sigo haciendo el estudio, entonces todavía no termina. Cuando hablas de que es un estudio etnográfico, ¿cómo lo podremos entender mejor? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que yo hago es hacer un estudio de campo. Voy y me quedo con las familias entre 1 y 2 semanas, comparto con ellos comida, fiestas,
graduaciones de escuelas, bodas, y entonces yo lo que hago es hacer observación participante. Cuando empecé, pues me veían como una figura de investigadora, de maestra para los niños, y ahora ya me ven como parte de la familia, y esto es parte de la etnografía, ¿no? El poder ir haciéndote parte del grupo para que te cuenten mejor las historias, para que sea más válida la información. ¿Qué es lo que querías encontrar? ¿Cuál era tu interés particular? Bueno, al principio quería observar las trayectorias para saber cómo se movían, de dónde a dónde, y también cómo era la trayectoria escolar, ¿no? Dónde empezaban la escuela, dónde la continuaban y qué pasaba después. Ya una vez que me empecé a adentrar en el estudio, me di cuenta que había otras trayectorias que no se habían observado antes, por ejemplo, el abandono escolar, el regresar a Estados Unidos, ¿no? Para seguir estudiando o para trabajar. Entonces, ahorita más que nada me enfoco en cómo estos niños y sus familias se relacionan entre sí a través de la distancia, pero también cómo se van integrando o reintegrando a sus comunidades y a las escuelas después de haber vivido en ambos países. Entonces, el enfoque inicial o el principal como objetivo era el tema educativo. Sí, educativo y un poco social. Pero enfocándose también a las escuelas y todos en el estado de Morelos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con la doctora Betsabe Román. Estamos hablando sobre niñez migrante transnacional y sus trayectorias. Pero bueno, una cosa que hemos platicado con otros invitados y otras invitadas es el tema de la palabra transnacional y también como esta parte de la inserción escolar y como la terminología que se utiliza, porque, pues digo, el ser transnacional, como también se refieren a muchos de los que vivimos y habitamos esta frontera, pues tiene que ver con que hay un tránsito, ¿no? Con que hay una posibilidad de ir y venir y está esa flexibilidad que no tienen muchas personas. Entonces, en el caso de este estudio que tú hiciste, estos niños ya estaban en Estados Unidos, vienen a México con sus familias o viceversa, pero sí tienen esa posibilidad de moverse en ambos países. Bueno, en mi estudio yo estoy utilizando el término transnacional como aquellos niños que tuvieron una experiencia migratoria o escolar en Estados Unidos y que ahora están en México. No precisamente que están transitando, yendo y viniendo, ¿no? Sin embargo, sí hay, en el estudio que yo hago, 8 niños y niñas de los que yo sigo fueron nacidos en Estados Unidos y entonces tienen esta posibilidad de transitar entre ambos países. 2 son retornados y entonces son nacidos en México y no pueden regresar a Estados Unidos a menos que tengan una visa o un documento oficial para transitar. Y Betsabe, cuéntanos esta parte de, también me gustaría que nos hablaras un poco más sobre el tema de las trayectorias, o sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo regresaron? Ok, bueno, hasta ahorita yo he podido observar 3 trayectorias migratorias. La primera, como te comentaba anteriormente, es aquellos niños que nacieron en México, vivieron en Estados Unidos por un tiempo con sus padres y ahora están de vuelta en México. La segunda son los niños binacionales, que son aquellos que nacieron en Estados Unidos y que actualmente viven en México. Y la tercera, que es la que no se había observado antes del estudio longitudinal, es aquella de los niños de retorno a Estados Unidos. Es decir, aquellos que nacieron en Estados Unidos, vivieron en México con sus padres por un tiempo y ahora están de vuelta en Estados Unidos. Esas son las 3 trayectorias que yo he podido observar. Y últimamente he estado observando una que es circular. En la migración entre México y Estados Unidos ha habido una migración circular, pero de adultos, ¿no? Que venían a Estados Unidos a trabajar por algún tiempo para después regresar y ver a sus familias en México. Sin embargo, esta trayectoria circular que yo estoy observando es de menores. Son niños que después de haber vivido en México regresan a Estados Unidos para estudiar y trabajar, ahorran por un tiempo y vuelven a México para visitar a sus padres en las fechas de vacaciones y de nuevo regresan a Estados Unidos para seguir estudiando y trabajando. Pero estos no son niños pequeños de los que estamos hablando. Bueno, la primera vez que estos niños migraron, estuve observando a 4, pero 2 niñas ya están de regreso en México, entonces ahorita sigo con 2 que siguen en Estados Unidos.
cuando regresaron a Estados Unidos tenían entre 3 y 14 años. Y la primera vez que uno de ellos pudo regresar a México fue a los 16, porque tuvo que trabajar 2 años para poder ahorrar para un pasaje de avión, poder ir a visitar a su familia, y ahora está de nuevo en Estados Unidos. El otro, al año de haber regresado a Estados Unidos, pudo visitar a sus padres, pues porque ellos se movieron a San Luis Río Colorado, Sonora, y entonces estaba más cerca. Y bueno, ahora el tema escolar, ¿qué encontraste? ¿Cuáles son algunos de los aspectos a considerar en este estudio? Bueno, al igual que algunos estudios anteriores en los que se basa mi estudio, hay una trayectoria escolar donde los niños empiezan la escuela, el kinder, la primaria y hasta la secundaria en Estados Unidos, y es la primera vez tanto los retornados como los binacionales que están estudiando en México. Entonces, pues hay una fractura escolar al principio, sobre todo en los trámites administrativos, se encuentran con muchas fallas, pues porque a veces estos padres de familia antes de venir a México no saben qué papeles tienen que traer, con quién hablar, a qué oficina ir, entonces tienen que estar dando vueltas y ir y venir, ¿no? Para traer documentos, cumplir con fechas, ¿no? En las escuelas. Entonces, esto fue, te digo, yo empecé mi estudio hace 6 años, ahorita ya se han mejorado las políticas para que los niños ingresen a la escuela en el momento en que llegan a México. Antes a veces perdían semestres o años enteros pues porque no llegaban en la fecha que tenían que entrar a la escuela. Otras de las fallas que encuentran pues es que los maestros en México no están acostumbrados a recibir niños que no hablan español. Entonces, hay un desfase entre te ves mexicano y no hablas español, ¿no? Entonces el maestro al principio del año escolar no los reconoce, ¿no? Nosotros les llamamos invisibles, pues, porque te ves mexicano, tienes un apellido mexicano, vienes de una colonia de aquí cerca, y entonces el maestro no sabe si has tenido una trayectoria escolar en Estados Unidos o si vienes del año escolar anterior, regular, ¿no? Y entonces los maestros se dan cuenta que hay alumnos transnacionales en sus clases hasta que empiezan a reprobar la materia de español, tal vez, de ciencias. Matemáticas es una materia que se les hace casi siempre un poco fácil, pues porque es un lenguaje universal. Pero, por ejemplo, historia de México, ellos saben historia de Estados Unidos. Entonces, es cuando el maestro se da cuenta y dice, bueno, este niño va retrasado en estas materias y no sé por qué. Y entonces habla con el niño y el niño le dice, pues es que no soy de aquí. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando, ¿no? Claro. Además de que las dinámicas del maestro, las tareas son muy diferentes a lo que el niño está acostumbrado en Estados Unidos. Por ejemplo, los niños nos dicen que en Estados Unidos no se les dicta. Y en México los maestros están muy acostumbrados a dictar. Y bueno, está ese otro desfase, ¿no? Entre el idioma, que dictas algo, pero se escribe diferente, ¿no? Claro. Entonces, el niño se confunde mucho con esas materias. Hay otros niños que nos dicen que, por ejemplo, los maestros de historia les dicen que cómo es posible que no sepan cuáles son los personajes patrios de México, si son mexicanos. Y dice, bueno, pregúntenme los de Estados Unidos y con mucho gusto se los digo, ¿no? O hay otros directores que les dicen, bueno, ¿por qué no estás cantando el himno nacional? Es irrespetuoso. Bueno, porque no me lo sé. Y entonces les piden que se lo aprendan en 1 o 2 semanas y no pueden. O sea, ¿notaste como poca sensibilidad por parte del sistema escolar? Sí. Ahora, ¿te enfocaste en escuelas particulares o son escuelas públicas? No, esas son escuelas públicas, pues porque la mayoría de las familias que regresan de Estados Unidos a México son de bajos recursos y entonces la única oportunidad que tienen de llevar a sus hijos a la escuela es en una escuela pública. Algunos de ellos tratan de ingresar a escuelas privadas, por ejemplo, cuando el niño es chico y quieren que el niño siga aprendiendo inglés. Y en un caso una familia hizo esto, pero se dio cuenta que el inglés de la escuela era muy básico y que no le servía al niño de todas maneras, entonces lo inscribieron de nuevo en una escuela pública. Ahora, no sé si nos puedes platicar también como qué tanto influye, pues sí, por un lado, como el tema de lo que decías, la poca sensibilidad que hay o a lo mejor la falta de profesionalización también de los maestros de atender estas poblaciones de niños migrantes o de retorno.
Pero también los aspectos familiares, o sea, ¿qué tanto influía en estos niños? ¿Cómo era también su reinserción, por así decirlo, su integración nuevamente, pues a otro país también, ¿no? Sí, de hecho la reinserción o la inserción, ¿no? Inserción a México y Estados Unidos es muy diferente. Cuando vienen a México, las familias vienen con esta idea de que sus familiares los van a recibir muy bien y que van a estar esperando con las manos abiertas, ¿no? Y darles un hogar. Y cuando llegan, enfrentan otras realidades. En el caso de las 6 familias que yo sigo, fue muy similar. Los familiares no estaban esperándolos, pues porque están acostumbrados a que haya un familiar en Estados Unidos que esté mandando remesas, que les invite a pasar un mes, no sé, a Disneyland, algo así. Y entonces cuando llegan a México se sienten rechazados, pues porque dicen, no, mi casa que estuve mandando dinero para construirla no está lista, mis familiares no estaban esperando que yo regresara, estaban esperando que yo siguiera proveyendo para la familia. Entonces hay un rechazo por parte de las familias y entonces la familia nuclear es muy importante para ellos. Y entonces lo que he podido observar con los niños, porque mi investigación es desde la perspectiva de los niños, es que los niños ven esto como algo que puede fortalecer a su familia. Los niños me cuentan que cuando viven en Estados Unidos, la relación con sus padres es muy distanciada, pues porque los padres están trabajando todo el tiempo, quieren proveer para la familia, pero cuando llegan a México sí hay rechazo de la demás familia y el padre de familia tiene un trabajo de menos horas, los fines de semana está en casa, entonces hay una configuración muy diferente y la familia se hace más fuerte, la familia nuclear. Quiero que me sigas platicando de eso porque me interesa mucho que nos sigas diciendo de esas partes, pero tengo que hacer otro corte. Sí, está bien. Ahorita regresamos, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con la doctora Betsabe Román. Y bueno, me decías antes del corte que estos niños que regresan a México y que tienen que entrar en otras dinámicas, pues por un lado es el tema escolar, que bueno, la burocracia y también como que lo que se enfrentan en las escuelas, pero que también la reconfiguración familiar cambia completamente. Por un lado, la familia nuclear pues llega, no encuentra lo que a lo mejor esperaba, las comunidades quizá tampoco son como ellos como las recordaban quizá, sí, ¿no? Y ahora tienen que replantear toda su vida familiar, ¿no? Bueno, como te comentaba, pues cuando llegan a México hay una mayor comunicación entre los niños y sus padres y la unión familiar se hace más fuerte. Y entonces ahora lo que he observado con los niños perdón, que regresan a Estados Unidos es que esta comunicación sigue fuerte a pesar de la distancia. Y un ejemplo que a veces pongo y que es muy particular es que los niños dicen que cuando estaban en Estados Unidos no agregaban a su mamá o a su papá a las redes sociales pues porque no querían que vieran que estaban publicando o que fotos estaban subiendo, pero ahora que ya vivieron en México, que tuvieron esta mejor comunicación con ellas y que ahora están solos en Estados Unidos, pues utilizan el Facebook y otras redes sociales para mantenerse en contacto. Llaman a sus padres de familia muy seguido, pues para pedirles consejos, para platicarles sobre su día y bueno, esta comunicación sigue. También otra cosa que he observado es que, por ejemplo, se han hecho estudios en Estados Unidos donde los niños toman como un rol de adulto. Porque pues los padres a veces no saben el idioma, no saben cómo moverse, ¿no?, en la ciudad, y entonces el niño les ayuda como traductor o como ayuda en la ciudad para que el padre de familia pues pueda conseguir un trabajo, pueda ir de compras. Cuando llegan a México pude observar que el rol de niño se le vuelve a dar al niño, porque el niño ahora es el que no sabe el idioma, el que no sabe cómo comunicarse con los adultos, cómo hacer amigos, cómo pasear, ¿no?, claro, en la ciudad. Y muy interesante, los niños que regresan a Estados Unidos vuelven a tomar ese rol de adulto. ¿Por qué? Porque pues ahora los padres ya no están con ellos tampoco. Ellos tienen que ver qué es lo que van a comer, con quién hablar en la escuela para inscribirse nuevamente, buscar un trabajo. Y
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces se vuelve una trayectoria un poco difícil para los niños que están solos en Estados Unidos, pues porque a pesar de que regresan a veces con los hermanos mayores o con un amigo de la familia, ellos se tienen que cuidar a sí mismos, tienen que buscar el dinero para comprar sus cosas, etc. Entonces, ellos lo que me dicen es que en México fue donde aprendieron como que el valor de las cosas, el poder trabajar, el cómo sus padres pues tenían que trabajar duro para conseguir las cosas que ellos tenían. Y entonces ahora el sueño que ellos tienen es ya sea traer a sus padres a Estados Unidos para vivir con ellos, o en el caso de que no se pueda, me dicen, bueno, voy a trabajar lo suficiente para construir una casa en México y poder regresar y vivir con mis padres allá. Y ahora, ¿cuáles son las principales diferencias? Digo, además de esta parte de que se tienen que hacer como más autónomos los que regresan a Estados Unidos, ¿qué otras diferencias, qué otras características encontraste de los que llegan a México que los que regresan? Bueno, a Estados Unidos, perdón. Sí. Los que regresan a Estados Unidos a veces notan el regreso no como algo tan bueno, a veces lo ven como un fracaso también. El no haber podido terminar la escuela en México, el no poder integrarse, ¿no?, como una persona de la sociedad allá. Y entonces ven Estados Unidos como un lugar donde ellos pueden terminar sus estudios, donde pueden crecer, ¿no?, como adultos, donde pueden conseguir un trabajo, pero cuando llegan se dan cuenta que es difícil otra vez, ¿no?, integrarse. Tratan de conocer personas que hablen español también para seguirlo practicando, porque ellos se dan cuenta que es muy necesario que sepan 2 idiomas. También se dan cuenta que no hay tampoco un núcleo familiar fuerte en Estados Unidos, sino que todos están trabajando todo el tiempo, y entonces por eso es que extrañan mucho a su familia en México, por eso añoran regresar. A veces me dicen, hasta me gustaría llevarme a mis amigos que tengo aquí a México para que aprendan sobre la amistad, sobre la familia, sobre el trabajo, ¿no? Entonces, algunos estudios pues señalan, ¿no?, que México es un lugar malo, ¿no?, para las familias migrantes o para los niños. Pero en realidad en el estudio que yo he hecho, que es cualitativo y, como te dije, longitudinal, nos hemos dado cuenta que la razón principal por la que las familias retornan a México es para estar juntas. Esa es la razón principal. Y bueno, ya se toman decisiones de los niños de retornar a Estados Unidos, pero por causas más que nada escolares y laborales, y para que el niño, por ejemplo, estos que regresaron fue por expulsión escolar y dijeron, bueno, en Estados Unidos voy a tratar de sí terminar la escuela, y también por causas de drogas. Estos niños tuvieron contacto con alcohol, con cigarrillos. Estando en México. Sí, estando en México. Entonces sintieron que si se quedaban más tiempo en México, pues no iban a poder lograr sus metas educativas y laborales. Eso que dices es muy interesante, porque por un lado pensaríamos que con esto que platicas de esta nueva cohesión familiar, de esta reconfiguración, a lo mejor también donde les prestan más atención por las mismas dinámicas, pues uno pensaría o sería más como pensar que aquí estarían mejor en ese sentido, que irse a Estados Unidos, donde de nuevo lo que dices, tienen que valerse más por sí mismos, y a lo mejor hay un ambiente más amplio de permisividad. Sí, lo que los menores nos dicen es que en México encuentran como que un poco más de libertad, ¿no? En Estados Unidos pues no tienen acceso a alcohol hasta que tienen 21 años, mientras que en México pues cualquier amigo les puede comprar una cerveza o algo, ¿no? Entonces ellos dicen que en México es la primera vez que pues fumaron, que tomaron, que intentaron hacer otro tipo de drogas, ¿no? Entonces pues ven Estados Unidos como un lugar donde pueden reformarse, ¿no?, y donde pueden terminar la escuela y pues trabajar para ayudar a su familia. Qué interesante esa parte, ¿no?, que uno pensaría que allá y sin tanta supervisión inmediata de sus padres o sus madres, pues tendrían otro tipo de problemáticas, pero claro, se me hace muy interesante lo que comentas de cómo cambia, ¿no?, este chip de estar acá y sentirte niño, irte allá y tener que cambiarte a un rollo mucho más adulto, ¿no? Sí. Sí. Oye, Betsabe, ¿y dónde va el estudio? ¿Qué sigue? Me comentabas que sigue adelante el estudio. Bueno, pues ahorita los estudios antropológicos es más que nada por fondos, ¿no?, que uno trabaja,
Pero yo creo que este estudio puede seguir porque pues ya tengo los contactos con las familias y pues me comunico con los niños siempre por Facebook o por WhatsApp o por llamadas telefónicas. Entonces ahorita ya se puede tener acceso a información más fácil. Y bueno, ahorita estoy en un momento de publicación y también de ir a conferencias y todo esto para compartir la información que he estado encontrando. Para conocer más de tu trabajo podemos encontrarte en ResearchGate, ¿verdad? Sí, en ResearchGate. Como Betsabe Román. Sí, Betsabe Román 2, creo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, felicidades por este estudio y pues claro, después de 6 años ya es una gran inversión de tiempo y me imagino que también lazos pues que se hacen, ¿no? Con estas familias. Sí, pues hay un lazo importante que se construye con las familias y que también le da validez al estudio, pero pues también a veces hay que, como investigador, tomar ese paso atrás, ¿no? Para ver la perspectiva desde otro punto de vista y pues más poder... objetiva. Ajá, sí. Pues muchísimas gracias, Betsabe, gracias por acompañarnos. A ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo visitar nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y por supuesto visitar el sitio web del COLEF en www.colef.mx. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.